tal? Saludos, buenas noches. 1 de septiembre, tras el paréntesis veraniego, regresamos. Noticias Comunidad Valenciana, gracias al Grupo TADI. Y lo hacemos muy pendientes de la actualidad valenciana, esa medida que sorprendía hoy el gobierno valenciano. Ayudas a los libros de texto, hasta 200 euros por familia. Alegría en cerca de medio millón de familias valencianas. Les contamos cómo conseguir esta importante medida, como les decimos, anunciada hoy. La jornada nos deja también todos estos titulares. Empezamos. El Senat ha completat avui la seva renovació amb els últims 23 senadors autonòmics. Destaca la nova incorporació de Rita Barberà i Alberto Fabra, que han defensat la veterania com un valor a aportar a la cambra. Novelda celebra este matí el tall del primer raïm d'uva de mesa embolsada del Vinalopó, un acte que ha comptat amb la presència de la ministra de Foment, Fàtima Báñez, que ha anunciat un nou pla d'ocupació. Podemos, Compromís i PSPB han presentat avui la proposició de llei per derogar el decret del tancament de Canal 9. La intenció és accelerar la reobertura d'una radiotelevisió pública que hauria d'estar emetent el 9 d'octubre. Des d'avui queda restringida la velocitat per tot el casc antic de València a 30 km per hora. L'Ajuntament espera millorar la seguretat viària, reduir la contaminació i potenciar el comerç local. Montaverner ha viscut estos dies les seues festes de moros i cristians. A més de l'entrada, la celebració culmina amb una nit de desfreses. El València Club de Futbol torna avui al treball en una sessió que no ha comptat amb la presència dels seus internacionals. L'únic jugador que no ha viatjat ha sigut Fegulí, que té uns problemes de lumbàlgia. I respecte a l'oratge, Jordi Pallà, bona nit. Què tal, Sílvia? Bona nit. Comença setembre i ho fa amb un oratge inestable, tronades, no? Molt variable. Tronades no han sigut tan fortes com les que tinguérem ahir per acabar el mes d'agost, però avui també hem tingut tronades que han afectat zones més interiors d'Alacant, zones de muntanya del nord d'Alacant, fins i tot alguna zona de la Marina Baixa on feia molta falta que ploguera. Avui han sigut tronades més puntuals, però sembla que demà podran ser més generals i més intenses que les d'avui. Comparecían hoy en rueda de prensa el conseller de Educación, Vicent Marçal, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Lo hacían para anunciar una medida importante que va a afectar a cerca de medio millón de familias valencianas. Hablamos de ayudas a los libros de texto. El gobierno valenciano anuncia un plan para garantizar la gratuidad de los libros de texto para los escolares. El plan, denominado Xarxa Llibres, pretende garantizar durante el curso el ahorro de un máximo de 200 euros para estudiantes de los centros públicos y concertados. Una vez los padres hayan comprado los libros, deberán guardar la factura para presentarla durante el primer trimestre en el ayuntamiento de su población. Así lo explicaba el conseller Vicent Marçal. Per tal de que ensenyant el tíquet d'aquesta compra dels llibres de text puguen, dels materials curriculars, puguen rebre 100 euros de les tres administracions. Per tant, 100 euros en total que rebrien de l'Ajuntament en el moment de presentar el tíquet a partir del moment en què nosaltres es concretarem el dia en què poden anar als ajuntaments i, per tant, serà este primer trimestre de l'any. Otros 100 euros se devolverían cuando finalice el curso, eso sí, siempre que los libros estén en buen estado. Aquells que a juny tornen els llibres que puguen ser utilitzats en ple ús l'any següent, aquells que hagin cuidat durant el curs, aquelles famílies que s'hagin implicat, hagin ensenyat als seus xiquets i xiquetes a cuidar el material i a poder-lo compartir, rebran a final de curs, en aquest tornament dels llibres, rebran fins a 100 euros més. Para llevar a cabo esta importante medida se destinarán 100 millones de euros financiados a partes iguales por la Generalitat, ayuntamientos y diputaciones provinciales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcado que no se trata de un aumento en el gasto, sino una inversión. El govern valencià no és una despesa, és una inversió, perquè tot el que puguem destinar a l'educació és inversió. Esta medida beneficiará a medio millón de familias valencianas. También hoy hemos estado pendientes de la crónica de tribunales. Hablamos del caso Gürtel. El considerado como número 2 de la trama, Pablo Crespo, ha afirmado que jamás se produjeron contactos de ningún tipo entre el personal de las empresas del Grupo Correa y la Administración valenciana para favorecer adjudicaciones o amañar concursos. Crespo realizaba estas afirmaciones durante su declaración como imputado en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Ha reconocido que mantuvo contacto con
con altos cargos del Partido Popular Valenciano como Ricardo Costa o David Serra. Yo con el señor Costa habré comido o cenado 3 o 4 veces en mi vida, nos habremos visto 8 o 10 más y a lo mejor hemos hablado por teléfono 20. No es un amigo íntimo, es un conocido y sobre todo, y antes que nada, en aquel momento era el mejor cliente que tenía Álvaro Pérez. El mejor cliente, o sea, el que mandaba en la cuenta del mejor cliente que era el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Cambiamos de asunto, no están de acuerdo con el dinero que recibirán para infraestructuras. Hablamos de las comarcas del interior de Alicante, es por ello que los socialistas ya han presentado hasta 8 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. L'inici del nou curs polític després de les vacances estivals ha començat amb la presentació de l'esborrany dels pressupostos generals de l'Estat per part del govern central. D'este document dependrà la futura dotació pressupostària per als diferents ministeris i àrees d'actuació durant el proper any i, per tant, tota l'acció en els diferents sentits que afecten al funcionament del país. Uns pressupostos esmenats en la seva totalitat pels grups de l'oposició, tot i que la seva aprovació està garantida com a conseqüència de la majoria absoluta del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Tot i que els pressupostos engloben a totes les regions, cada zona els examina de manera minuciosa, cosa que han fet els socialistes de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Per al PSPB, els pressupostos generals de l'Estat són insuficients i maltracten a les comarques interiors d'Alacant, destinant com a exemple una dotació de 100.000 euros per a la manutenció de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva. Per als socialistes, esta inversió és insuficient i reclamen que s'augmente fins als 2,5 milions. En quant a les demandes d'inversió per a infraestructures a les comarques, el PSPB reclama també 1 milió d'euros per a encausar el llit del riu Barxell, així com vora 600.000 euros per a desenvolupar els municipis rurals del comtat. Tot en una roda de premsa en la que han comparegut la diputada nacional Patricia Blanquer, el secretari general del PSPB a les comarques, Jaume Pasqual, i l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés. En total, són 8 les esmenes presentades pels socialistes de la muntanya alacantina, entre les que també destaca la demanda del pagament de reparacions pels desperfectes ocasionats per la construcció de l'autovia central al seu pas per Cocentaina i Muro. La pedra caiguda a finals de juliol també ha motivat altra esmena per a que el govern central mitigui els danys que va ocasionar, sobretot al comtat. Terminó el mes de agosto y hacemos balance del número de accidentes mortales de tráfico registrados en la Comunidad Valenciana. Del 1 de julio al 31 de agosto aumentaron un 20% respecto al mismo periodo de 2014. Sin embargo, el de fallecidos afortunadamente descendió. Lo hizo en un 21%. Son datos facilitados hoy desde la Dirección General de Tráfico. En estos 2 últimos meses se han contabilizado 18 accidentes mortales de tráfico que han dejado 23 fallecidos, 6 menos que el anterior y 5 heridos graves. Por provincias, el mayor aumento en el número de accidentes mortales se registró en Alicante. Y también en balance de ahogamientos, y es que 30 personas fallecían en la Comunidad Valenciana en playas, piscinas o ríos este verano. 3 de cada 4 se produjeron en espacios acuáticos sin vigilancia. Hombre español, mayor de 45 años, en la playa y sin vigilancia. Este es el perfil de la mayoría de los ahogamientos producidos en playas, embalses y piscinas. Por nacionalidades, el 72% fueron españoles, seguidos de europeos, africanos y asiáticos. Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma que soporta una mayor mortalidad por ahogamientos. Malestar esta mañana entre los vecinos de Guardamar, y es que han llegado a su playa, Babilonia, y no han podido bañarse. Es una decisión que ha tomado el ayuntamiento ante el mal estado. Enfadados, así están los residentes de Playa Babilonia en Guardamar del Segura, que esta mañana veían cómo el ayuntamiento les clausuraba 640 metros de litoral tras recibir el beneplácito de Costas para cerrar esta playa, porque puede suponer un peligro para bañistas y viandantes. De hecho, hace unos días una mujer se hirió en un pie con una valla semienterrada. Los vecinos y turistas han mostrado su malestar por ver cómo les quitaban de repente su zona habitual de baño. Culpan a los responsables políticos de haber permitido esta situación, ya que dicen lo lógico hubiera sido ir recuperando año tras año esta zona de playa. En la playa no la han comido el mar, pero porque no quieren hacer nada. Porque el dinero que damos aquí, que somos muchísima vivienda, no sé dónde va.
Y yo quisiera saberlo, porque han hecho una cantidad de viviendas en el pueblo, no han puesto los pasos para pasar con la madera y ahora resulta que no tenemos playa. Estamos sin playa. O sea, los que vivimos por la calle Dunas, La Pinada, para abajo, estamos sin playa. O nos vamos al puerto, que es una porquería auténtica, que está todo, con perdón, lleno de porquería y de mierda. La playa estará cerrada hasta que se regenere por completo, para lo que el ayuntamiento aún no ha puesto fecha, ya que deben coordinar los trabajos con Costas y con los propietarios de las viviendas. Hoy también hemos estado pendientes de las declaraciones que realizaba la cancillera alemana. Angela Merkel ha respaldado la postura del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en torno al debate soberanista en Cataluña. Ha defendido, en este sentido, la legalidad. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido en Alemania el respaldo de la canciller Angela Merkel ante el debate soberanista catalán durante la rueda de prensa ofrecida por ambos mandatarios en Berlín con motivo de la cumbre informal que celebran. Hemos hablado de la política actual, tal y como lo suelen hacer primeros ministros o presidentes de gobierno. Y en este contexto, por supuesto, también hemos hablado de la situación en España, sobre lo que está pasando en Cataluña, y tenemos una posición muy parecida. Están los tratados de la Unión Europea y todos tenemos que respetar los tratados europeos que garantizan la soberanía y la integridad territorial de cada Estado. Y por eso es muy importante que se respete la legalidad internacional, nacional y internacional, y aquí no hay ningún tipo de diferencias. Preguntado por la investigación abierta a Convergencia, Rajoy ha señalado que la corrupción pasa factura electoral. Hacer futuribles sobre la incidencia que puede tomar una determinada decisión de la Fiscalía creo que realmente tiene poco sentido, ¿no? Es decir, Sobre la crisis migratoria que sufre Europa, Rajoy ha dicho que está dispuesto a que España aumente la acogida de refugiados. Lo que tendremos que discutir es cuáles van a ser los criterios o los parámetros o qué se va a tener en cuenta para adjudicar a las personas que piden asilo a cada país. Pues habrá que ver cuánto va a ponderar el paro que haya en un país, el número de personas de fuera que haya en ese mismo país, etcétera, etcétera. Pero insisto, de momento España va a acoger a 2.739 personas. Mariano Rajoy ha defendido ante Merkel los resultados de las reformas económicas llevadas a cabo en España. Precisamente también hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hablado de Cataluña. Ha pedido romper la barrera con Cataluña que ha existido en las últimas 2 décadas y potenciar las relaciones culturales e institucionales, aunque eso sí, ha rechazado Països Catalans como proyecto político. El presidente ha mostrado así su voluntad de romper una barrera que sí que se ha situado ahora que se habla de fronteras en los últimos 20 años, en los que ha existido, dice, una especie de frontera entre Cataluña y la Comunitat. Puig ha asegurado que su deseo es que den las circunstancias para seguir trabajando y viviendo juntos y haciendo todo lo posible para armonizar las relaciones mutuas. Nuevo acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Academia Valenciana de la Llengua. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha mantenido hoy una reunión con su presidente, Ramon Ferrer, para llegar a una importante conclusión. La red de centros CEBEX implantados en otras comunidades se convertirán en sedes para la realización de exámenes y cursos de la Junta de Coneixements de València, una iniciativa que responde a la voluntad de la Generalitat de promover el uso de nuestra lengua. Avui ampliaríem esa visió també en la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Lo crec que és molt important per a l'impuls del valencià, per al manteniment del valencià entre la gent que està fora d'ací i que, a més, assegurem un dret que també tenen com a valencians encara que no estiguen residint a la comunitat valenciana. Ha estado también hoy en la Comunidad Valenciana, hablamos de la ministra de Fomento. Ha acudido a Novelda, allí se producía hoy un acto destacado. Nos vamos hasta allí para conocer cómo ha ido el inicio de la campaña de recolección de uva. El Centro Cívico y Social de Novelda ha sido el escenario este año de la presentación de la campaña de la denominación de origen uva de mesa embolsada del Vinalopó. Un acto ya obligado en el mes de septiembre que reúne a los principales agentes del sector en la comarca.
un sector que espera este año aumentar un 25% su producción respecto a años anteriores y alcanzando los 50 millones de kilos de uva. La ministra de Empleo ha asistido al corte del primer racimo de uva como inicio de la campaña que lleva a cabo el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y que este año se ha celebrado en Novelda. La colaboración es máxima, siendo un claro ejemplo de ello la campaña de vigilancia rural que hemos iniciado desde hace nada, tanto desde la Policía Local como el resto de fuerzas del Estado que nos compenetramos y colaboramos de manera muy directa. Y es que sois uno de los 3 pilares económicos que sustenta nuestra ciudad. El beneficio que aporta la agricultura de la provincia de Alicante a la economía, tanto doméstica como macroeconómica, el bien que tributa al Valle del Vinalopó y a los pueblos y municipios que pertenecen a esta denominación de origen y a esta zona de monocultivo. Para mí es un honor venir aquí a compartir lo mejor que tenéis, que es esa uva de mesa de calidad de Vinalopó, que es de lo mejor de la marca España. Gracias a los que trabajáis la uva, gracias a los que la hacéis posible porque la producís y gracias también a los que hacéis la labor de comercialización. Y gracias también por ese convenio a Eroski, que será un gran distribuidor por todos los rincones de España. Un acto muy importante en el que, como bien ha dicho Pepe y como bien ha dicho la ministra, los protagonistas fundamentales son los agricultores. La agricultura en esta comarca es el corazón de la economía, no solamente por tradición, sino también por futuro, porque lo que se está invirtiendo y la economía que está moviendo con esos puestos de trabajo que se generan, 14.000 puestos de trabajo entre indirectos y directos con esta vendimia, desde luego nos hablan de futuro. Y también la ministra, en su visita a la Comunidad Valenciana, ha anunciado hoy un programa importante de empleo, incluido, dice, ya en los presupuestos de 2016 y que estará dirigido a parados de larga duración mayores de 30 años. Con él se pretende ayudar a cerca de 1,5 millones de españoles, de los que 157.000 son valencianos. Que el próximo año, el presupuesto de 2016, ya cuenta con recursos para poner en marcha un programa especial de orientación para aquellas personas paradas de larga duración, por tanto que llevan un año en el desempleo y que tienen entre 30 y 45 años. Serán 157.000 valencianos los que se beneficien de ese programa especial de orientación. Y para eso recibirá recursos la comunidad autónoma porque es una política activa de empleo. Hoy el Senado ha completado su renovación. Hemos visto a nuevos 23 senadores autonómicos. Entre ellos, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Ambos han destacado que van a añadir a la Cámara su veteranía. El Senado ha completado su renovación. Los últimos 23 senadores designados por los parlamentos autonómicos tras las elecciones del 24 de mayo han acatado la Constitución. Entre ellos, los populares Rita Barberá, Luisa Fernanda Rudy y Alberto Fabra. La exalcaldesa de Valencia ha defendido su experiencia y veteranía política. La renovación no es un problema de gente joven nada más. Yo creo que la alcaldesa de Madrid es mayor que yo, incluso el alcalde de Valencia actual. Por tanto, yo creo que estamos plenamente en una madurez importante para volcar en la política y en España, que falta le hace. Otra de las protagonistas del día ha sido la senadora sorda de Podemos, Pilar Lima González. Prometo trabajar para erradicar las barreras que provocan desigualdades y atentan contra los derechos humanos a través de un uso participativo y transparente de esta institución pública. Y bajo esa premisa, acato la Constitución. Bienvenida y mucha suerte. En la tribuna de invitados, el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, junto a otros dirigentes, han aplaudido su nombramiento.
También pendientes hoy de la decisión que ha anunciado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Recurrirá el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura, aprobado el pasado mes de julio. La consejera de Fomento ha criticado que la Comunidad de Castilla-La Mancha no tenga representación de los órganos en los que se deciden los trasvases. Ha lamentado que eso les ha impedido tener acceso a los argumentos por los que se aprueba la derivación de agua. Las reacciones desde nuestra comunidad no han tardado en producirse. El presidente Ximo Puig ha manifestado que respeta, pero no comparte la decisión del Ejecutivo castellano-manchego de recurrir el trasvase. Pendientes también del futuro de Radio Televisión Valenciana. Hoy Podemos, Compromís y PSPV han presentado en Les Corts la proposición de ley que pretende derogar el decreto ley con el que Alberto Fabra cerraba la Radio Televisión Pública. La intención ahora es acelerar la reapertura, que aunque sea provisional y con contenido enlatado, debería estar emitiendo con fecha del 9 de octubre. Ahora, tras presentar a la mesa del Corts esta proposición, se informará a la mesa, que a su vez dará traslado al Consell, por el que podría pasar el 9 de septiembre. Después se pondrá en marcha un plazo para debatir, en el que también se abrirá para emitir a trámite las enmiendas con un mínimo de 15 días. Hoy también muy pendientes de las informaciones que nos llegan desde Zaragoza tras ese accidente pirotécnico. Esta madrugada se ha encontrado el cadáver de la persona que todavía seguía desaparecida. Ha aparecido el cadáver de la persona que estaba desaparecida a causa de la explosión registrada en una pirotecnia de Zaragoza. Sobre las 5 de la mañana de este martes ha sido localizado junto a una granja que está cerca de las instalaciones de la empresa. Son 6, por tanto, los fallecidos como consecuencia de la explosión. Deja además 6 heridos, 3 hombres y 3 mujeres de entre 25 y 57 años. 3 de ellos están en estado grave. Mientras se investigan las causas del siniestro, los técnicos del TEDAX han reanudado la inspección de las instalaciones de la empresa en el barrio zaragozano de Garrapinillos. La Guardia Civil ha establecido un gran perímetro de seguridad para impedir el acceso a la zona. Los expertos están examinando la gran cantidad de material que ha quedado esparcido por las instalaciones. El delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, ha advertido de que llevará su tiempo la investigación sobre las causas de la explosión, que provocó un gran estruendo que se oyó en las poblaciones cercanas y en la capital aragonesa, a unos 9 kilómetros de la pirotecnia. Los 5 fallecidos en Zaragoza suman un total de 59 muertos en pirotécnicas durante los últimos 20 años. De esas, 11 tuvieron en la Comunidad Valenciana desde el año 95. Un balance que eleva 29 accidentes mortales por explosiones en empresas de pirotecnia, de los que en 17 hubo una víctima mortal. Recordemos que el más grave de todos acontecía en nuestra comunidad, en Rafelcofer, donde 7 personas perdieron la vida hace 15 años. Novedades hoy en el centro de la ciudad de Valencia, y es que desde hoy ha quedado restringida la velocidad por todo el casco a 30 kilómetros por hora. Las plazas del Ayuntamiento, San Agustín, Barón de Cárcel, Marqués de Sotelo o Calle de las Barcas son algunas en las que desde hoy los conductores tendremos que pisar el freno y reducir la velocidad hasta los 30 kilómetros por hora. Las calles Colón, Chátiva o Guillén de Castro quedan de momento excluidas de la medida. Con la puesta en marcha de esta limitación, el Ayuntamiento espera mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación ambiental y también potenciar el comercio local. Pese al pintado y a la señalización, de momento la policía no va a sancionar las infracciones. Nos vamos hasta Benidorm. Allí hoy el Ayuntamiento ha solicitado urgentemente la ampliación del Hospital de Villajoyosa y también retoman el tema para que Benidorm vuelva a tener otro hospital. Tras la sesión plenaria ordinaria celebrada ayer lunes en Benidorm, todos los grupos políticos han aprobado solicitar de forma conjunta y también con el apoyo del resto de los municipios de la comarca de la Marina Baixa la solicitud a Consellería de la ampliación del Hospital de Villajoyosa y la construcción del segundo hospital de Benidorm. Además, se aprobó por el voto de la mayoría de la corporación descartar el cambio del escudo de la ciudad, un tema que ha despertado mucho debate en los últimos días. Además, también por mayoría se ha descartado rebajar al 66% las contribuciones especiales de la subzona C. Sí se aprobó con una amplia mayoría hacer un plan
plan de necesidades de la policía local e iniciar los trámites para contratar por concurso abierto a 20 nuevos agentes, así como consignar en el presupuesto del próximo año el dinero necesario para mantener las 13 plazas de interinos de las que actualmente dispone la plantilla. Tras debatir los 17 puntos del día, otra de las cuestiones importantes de la sesión plenaria fue aprobar por unanimidad una moción de urgencia presentada de forma conjunta por 2 de los grupos municipales en relación con la apertura solicitada por una mercantil para instalar un mercadillo en el término municipal. La moción aprobada por sesión plenaria contempla solicitar que se emitan todos los informes exigibles sobre este mercadillo, entre ellos los de impacto que puede tener la implantación de un nuevo rastro de venta no sedentaria en el término municipal. También en la moción aprobada ayer se incluye que se sometan con carácter previo a la consideración municipal las licencias de obras y apertura de dicho rastro, así como de cuantas resoluciones o actos administrativos y o contenciosos que se emitan con respecto a esta cuestión. Nos vamos hasta el Hospital de la Ribera para contarles la implantación de una nueva técnica. Gracias a ella, muchos pacientes han podido recuperar la función del habla. L'Hospital Universitari de la Ribera incorpora la cirurgia via aèria superior per a intervenir l'estretament de la tràquea i la laringe. Es tracta d'una cirurgia molt avançada que tan sols es realitza en altres 3 centres hospitalaris de la Comunitat Valenciana. Es hacer una resección quirúrgica de ese trozo que está afectado y luego, por decirlo de alguna manera, reempalmar los 2 cabos que se han quedado. Pero en la gran mayoría de las ocasiones no es tan sencillo y requiere una serie de técnicas de reconstrucción, que es pues un poco la parte más compleja de esta cirugía. Existen otras formas de tratar este tipo de paciente, pero ninguna de ellas ni es definitiva ni es tan efectiva. La que se considera la técnica de elección es esta resección. El pacient sol presentar símptomes de fatiga i dificultat per a respirar. Es pot inclús arribar a l'asfíxia, així com a tindre dificultats per a parlar. Como las 3 funciones que tiene la laringe son respirar, fonar, es decir, hablar, y tragar, pues suelen tener estos 3 problemas, en mayor o menor medida. Es decir, desde que le cuesta un poco respirar, les cueste bastante, o incluso gente que es que no puede respirar normalmente y tiene que respirar por una traqueostomía y por lo tanto no puede hablar. Algunos pues eran dependientes de una traqueostomía u otros estaban con un nivel de vida muy bajo porque se cansaban con poco, consiguen un nivel de vida prácticamente igual que un paciente tipo, una persona tipo. Des de la primera intervenció realitzada, l'Hospital d'Alzira ja ha operat a 6 pacients, els quals han recuperat completament les funcions bàsiques de la laringe. En la crónica cultural, a partir de mañana llega al Teatro Thalía, un estreno de producción valenciana. Nosotros no nos mataremos con pistolas. Una obra que trata de un viaje emocional que experimentan unos jóvenes nacidos en los años 80. Tras pasar por otros teatros valencianos, ahora llegan al Thalía hasta el 13 de septiembre. En palabras de su director, Víctor Sánchez, es una tragicomedia que persigue que el público salga del teatro habiéndolo pasado bien, pero también reflexionando. Creo que sí que hay personajes contradictorios, que eso es lo interesante. O sea, hay un personaje, de hecho, que es el personaje de Elena, que interpreta a Silvia Valero, que es un personaje que ha militado en la socialdemocracia, ¿no? Podría ser en un PSOE, pero en cambio es una persona que trabaja en la industria de la música y que es una triunfadora y que tiene una empresa y realmente, al fin y al cabo, vive y comulga con todos los, ¿no? con todo lo que conlleva ser un empresario y etcétera. Nos vamos hasta Montaverner, broche de oro a las fiestas de moros y cristianos. Así se vivía anoche la gran fiesta de disfraces. Montaverner ha acabat les seues festes amb una nit de disfresses en la que han participat totes les comparses morocristianes, seguint així amb la tradició d'acomiadar amb bon humor el mes d'agost. El mosquit tigre ha sigut el gran protagonista de l'edició d'enguany i s'han cantat i ballat cançons en el seu honor, com aquesta, amb coreografia i tot. En la retreta de Montaverner, la desfilada sempre va acompanyada de bon menjar i beguda, i encara que les disfresses no solen estar molt elaborades, les ganes de fer festa sempre tornen any rere any, criticant els polítics del poble que després de les eleccions municipals acordaren un tripartit per a vèncer a la formació més votada. La crítica a la classe política és ben clara, i si no que els ho diguen a estos altres que han aprofitat el ridícul de l'exalcaldessa de València en la crida fallera per a fer-li burla.
A més de reproduir el discurs de l'alcaldessa des de dalt de les torres de Serrans de la capital del Túria, els veïns de Montaverner han ballat la cançó que va eixir en el seu honor manipulant el seu Parlament i arrencant més d'un somriure als veïns del poble, que a dos bandes del carrer veuen desfilar als que menys vergonya tenen. También en Noticias Comunidad Valenciana muy pendientes de la actualidad deportiva. El Valencia Club de Fútbol regresa hoy al trabajo. La sesión no ha contado con la presencia de los internacionales valencianistas que se encuentran ya con sus selecciones para disputar diversos compromisos, tanto amistosos como oficiales, a lo largo de los próximos días. El único jugador que no ha viajado con su selección tal y como estaba previsto ha sido Feguli, que tiene unos problemas de lumbalgia. Y con motivo del Día Internacional de la Solidaridad, un total de 12 chicos saharauis que están pasando el verano en Valencia con familias valencianas de acogida han sido invitados por la Fundación para ver el partido contra el Deportivo de La Coruña en Mestalla. Primeras declaraciones de Diego Mariño tras su regreso al Levante Unión Deportiva. Hoy, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol, ha afirmado que aterrizar en el equipo granota es como llegar un poco tarde a casa. La verdad que ya tenía muchas ganas de que llegase este día, tenía muchas ganas de estar aquí, de volver a ver a los compañeros, de poder entrenar con el equipo y sobre todo de volver al equipo, que el año pasado fui muy feliz, que me trataron espectacular y tenía pues muchas ganas ya. Sí, al final es como llegar un poco tarde a casa, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, porque al final conozco a toda la gente, conozco a todo el mundo, conozco ya la manera de trabajar, entonces lo bueno es eso, que tampoco necesito ni periodo de adaptación ni nada, ya es llegar desde el primer día y a entrenar y sin pensar en nada más. El Villarreal Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con el defensa Daniele Bonera para que vista de amarillo en la 2015-2016. Italiano y experimentado en la defensa central, tiene 34 años, cuenta con una destacada trayectoria, con más de 300 partidos. Hoy ha superado con éxito la correspondiente revisión médica bajo la supervisión de Sanitas. Y en baloncesto, el Valencia Basket abrirá la liga en la pista del Real Madrid. Lo hará en la temporada 2015-2016, que arrancará el 10 o el 11 de octubre. De cara al encuentro, hoy se ha trasladado el entrenamiento físico al campo de rugby anexo a la Fonteta. L'oratge amb Jordi Pallà. Jordi, bona nit de nou. Què tal, Sílvia? Bona nit. Oratge variable? Sí, avui hem començat de forma oficial la tardor meteorològica, comença el dia 1 de setembre, tot i que de forma oficial, de forma astronòmica, la tardor començarà el pròxim 23 de setembre i hem començat amb un oratge variable. Les tronades d'avui no han sigut tan importants, tan generals com les d'ahir, però també hem tingut algunes tronades concentrades a les zones més interiors d'Alacant i en algunes zones també més pròximes a la costa de la província d'Alacant. Però abans d'entrar en matèria de l'oratge d'avui, volem agrair-los la seva col·laboració perquè ahir vam rebre moltes imatges, vídeos, dades, fotografies de les tronades que ahir de vesprada sí que foren prou generals i descarregaren amb forta intensitat. Vegen aquestes imatges que ens arriben des d'Ontinyent, que va ser una de les zones on més va ploure. Tot molt de llamp, molt de vent, precipitació. Ens comentaven avui, des de la Vall d'Albaida, des de Carrícola, que havien estat molt ben caigudes, al voltant de 30 litres per metre quadrat que hi ha a Carrícola, vora 47 litres per metre quadrat en algunes zones de la Vall d'Albaida com Ontinyent. Imatges també de Sueca, com veiem a continuació. Agullent ens mostra com el vent bufava amb molta força, fruit d'aquests vents que acompanyaven a les tronades, que també deixaven quantitats al voltant dels 30 litres per metre quadrat. Les següents imatges es porten a Gandia, on la precipitació va estar al voltant dels 12 litres. També en un moment que descarregava amb forta intensitat. Aquestes imatges des d'Ondara podem veure, escoltar els trons que afectaven també algunes zones de la Marina Baixa i de la Marina Alta, sobretot a Benidorm. Es comentaven en enviar-nos aquestes fotografies que, tot i no parèixer, era un dia d'estiu. La platja completament buida, ambient fresquet en el moment de produir-se les precipitacions. I acabem aquest primer recorregut amb imatges que ens arriben des de Bocairent, també una de les zones on més va ploure, quantitats en algunes zones pròximes als 40 litres per metre quadrat que feien córrer l'aigua pels carrers, feia temps que no plovia
ja tenen ganes de veure la pluja. Si fem un ràpid repàs a aquestes precipitacions, destacar dues zones, sobretot la zona de la Vall d'Albaida, precipitacions entre els 21 i els 47 litres per metre quadrat al seu voltant, precipitacions entre els 12 i els 15 litres, i també aquesta segona zona que afectava les zones més interiors de València, la comarca de Serrans, la plana d'Utiel Requena, quantitats entre 20 i 25 litres per metre quadrat. On menys va ploure, les zones del nord i del sud de la Comunitat Valenciana. En algunes zones del sud no va ploure o apenas va caure 1 litre per metre quadrat, i en les zones de Castelló, precipitacions entre els 2 i els 8 litres per metre quadrat. També ben poca cosa de precipitació al litoral de València, quantitats entre 3 i 4 litres per metre quadrat. Junt als vídeos també van arribar moltes fotografies a la nostra redacció, mostrant, per exemple, eixa cortina de precipitació que avançava des del Montcabrer cap a la població de Cocentaina, el embassament de Benajever. Podem veure també aquestes cortines de precipitació que descarregaven quantitats al voltant dels 20 litres per metre quadrat. A Nàquera ens comentaven que el cel pareixia d'un dia de tardor, però apenas van caure 2-3 litres per metre quadrat. Imatges de Navarrés, mestos cúmuls mamatus, de la zona més interior del sud de València, quantitats al voltant dels 15 litres per metre quadrat. També va caure l'aigua amb força a Xàtiva. Imatges de Serra, a la Calderona. Espectacular el llamp, però ben poca pluja l'acaba de deixar. També este llamp espectacular que ens enviaven des de Navarrés. Tornem a veure imatges de Bocairem amb els carrers plens d'aigua. Esta altra d'Albaida, amb la rotonda completament inundada. A Gaianes, precipitacions també al voltant dels 15 litres per metre quadrat, i en Eslida ens comentaven que també feia temps que no plovia i que feia goig sentir l'aigua pels carrers. Ara sí, tornem a l'oratge d'avui i anem a les imatges del satèl·lit Meteosat, on comprovem com tenim presència de núvols de bon matí que travessen la península Ibèrica. Ha sigut quan han arribat esta vesprada. Ahí tenim les precipitacions que s'han registrat en zones de la Marina Baixa, en zones més interiors d'Alacant, i també estos núvols que han acabat descarregant algunes precipitacions en les zones més interiors de Castelló de València, però pluges no tan generals com les d'ahir. De fet, si mirem el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, podem apreciar com este matí el radar de València a les 12 del migdia ens mostrava núvols que estaven descarregant sobre les zones de la mar. Si han mirat cap a l'est, hauran vist créixer aquests núvols d'evolució. Però veiem ara el radar ja d'esta vesprada, de les 3 de la vesprada, aquests núvols que creixien en les zones de muntanya d'Alacant, que després viatjaven cap a la mar, i si es fixen podem veure la tempesta que ha afectat les Pitiuses, la zona d'Eivissa, de Formentera, que després ha viatjat cap a la zona de Mallorca, descarregant intensitats prou importants de precipitació. Si mirem ja el canal visible, comprovem com avui els núvols començàvem el dia amb pocs núvols, encara la desfeta de núvols d'ahir de vesprada, que viatjaven cap a la zona de les Balears, creixien aquests núvols a la zona de la mar, i ahí tenim aquests núvols d'evolució que creixien en les zones de muntanya d'Alacant i esta vesprada també en les zones més interiors de Castelló. Són núvols no tan compactes com els d'ahir, però també encara al llarg de les pròximes hores podran donar algun ruixat, alguna tronada en les zones més interiors del sud de València, del nord d'Alacant o en punts de l'interior de Castelló o interior de València. Pel que fa a les quantitats de precipitació d'avui, no han sigut massa importants. Podem veure a continuació com han caigut a la Torre de les Massanes 35 litres per metre quadrat, 22 litres per metre quadrat a l'embassament d'Amadorio, 18 a Sacs, 16 a Ibi, a la Vila han caigut 7 litres per metre quadrat, 5 a la zona de Callosa d'en Sarrià, 3 a Altea o 3 a Xixona. En principi, precipitacions de caràcter dèbil que podien encara deixar algun ruixat al llarg de les pròximes hores, coses poc importants. Fotografies ja del dia d'avui, unes fotografies que es mostren la conseqüència de les pluges ahir a Bocairent. Podem veure aquesta imatge de Blai Banyó. A l'Albufera, este matí, el cel una miqueta tèrbol, però ja el cel completament lliure de núvols. A Benidorm també. Es comentaven que havia eixit el dia amb sol, tot i que esta vesprada en les zones de la Vila, de Benidorm, s'han registrat alguns ruixats de caràcter dèbil. A Bétera també, alguns altocúmuls per començar la jornada. Pelleria, també en la zona de Caudete de les Fuentes, també això és altocúmuls. O aquesta imatge des de l'Olleria, amb els ratxos del sol, intentant obrir-se parts entre els núvols. A Fontanars veiem este globus enlairar-se, tot i que esta vesprada han aparegut alguns núvols d'evolució per la zona, han donat algun ruixat en les proximitats. A Cullera també el dia començava amb sol. A Real, a la zona de la Ribera, a Morella, cap al nord, on ahir caïen al voltant de 2 litres per metre quadrat, començava el dia amb presència d'alguns núvols. A Xàbia, l'eixida del sol, ahir tinguin algunes precipitacions al voltant de 10-15 litres per metre quadrat. Tornem a Cullera i acabem el nostre recorregut fotogràfic a Cocentaina, on este migdia es comentava Santiago Reig que començaven ja a créixer núvols d'evolució.
Pel que fa a les temperatures màximes, encara estem en estiu i encara trobem valors al voltant dels 30 graus. Per exemple, a tota la zona litoral i prelitoral de Castelló, a les zones més centrals de València, 30 graus hem tingut a Llíria, 31 a Llíria, 30 a la zona de Nàquera, cap al sud de la comunitat, destacar els 33 graus de temperatura màxima, la més alta d'avui que hem tingut a la zona d'Orihuela, 31 a Elx, a Alacant, a la zona de Villena, 30 graus a Xàtiva, temperatures entre els 25 i els 29 graus a la zona de les comarques més centrals, en punts del centre i del litoral de Castelló, les temperatures més baixetes, al voltant de 21-20 graus en les zones de més al nord i interior de Castelló. Si fem un repàs a través de les nostres finestres, comprovarem com a la ciutat de València el dia ha amanegut amb el cel ras, temperatura mínima de 22 graus, 29 graus ha sigut la temperatura màxima. De València se n'anem a Nàquera, on s'aprecia com hem tingut alguns núvols mirant cap al camp de Túria, cap a la zona de l'Horta, de la ciutat de València, amb una temperatura màxima que ha arribat als 28-30 graus, depèn de la zona. A Llaurí, a la Ribera, el dia també amb presència d'alguns núvols, una temperatura màxima de 32 graus. De Llaurí, si n'anem a Xàbia, la platja de l'Aneral, tot i que esta vesprada el cel ha quedat més cobert, al matí la mar molt tranquil·la, després de les tronades i de la pluja d'ahir, la gent disfrutava d'aixòs 30 graus de temperatura màxima. I acabem el nostre recorregut a imatges de Benidorm, on esta vesprada també hem tingut algun ruixat a la Marina Baixa i una temperatura màxima que encara s'ha enfilat fins als 30 graus. Parlem ara de la previsió, una previsió que ens indica que encara esta setmana, este principi del mes de setembre, hem d'estar molt atents a la situació meteorològica, a veure com evoluciona, perquè demà de nou tindrem tronades a partir de la vesprada que sembla que seran més generals que les d'avui. Tenim un anticicló bloquejant la zona de l'Atlàntic, però tenim baixes pressions relatives pràcticament al sud-est de la península. Això envia vents del sud-oest al sud de la península, però giraran els vents a la zona de Xaloc, a la zona de Castelló, fent que de vesprada creixin núvols d'evolució i que puguen donar tronades de nou demà prou generals, les comentarem en la previsió així a la Comunitat Valenciana. A la península Ibèrica, destacar que tindrem presència d'alguns ruixats, possibilitat de pluges dèbils pràcticament a tota la zona, des de Galícia fins al País Basc, i les tronades que de vesprada creixeran al nord-est de la península, afectant sobretot la zona de Catalunya i també el nord de la Comunitat Valenciana, i fins i tot podien créixer les tronades a les comarques més centrals, amb temperatures amb tendència a baixar o no patiran massa canvis. Així a la Comunitat Valenciana, esta pròxima nit, encara algun ruixat a les zones de més al nord, ho farà el vent de mestral. Podien les temperatures baixar lleugerament i encara poden tindre també algun ruixat en les zones del sud, de l'interior sud de València o l'interior nord d'Alacant, en les zones de muntanya. Sembla que demà, tot i que començarem el dia amb sol, potser amb temperatures un poc més fresquetes, tindrem presència d'alguns núvols en zones de litoral en començar el dia, vents de llebeig en les zones més interiors. I atenció, perquè a partir de migdia, amb energia, creixeran els núvols, sobretot en les zones més interiors de la meitat nord de la comunitat. No es descarta que també puguen aparèixer núvols de tronada a les comarques més centrals i serà més difícil que ploga de nou al sud de la Comunitat Valenciana, demà en temperatures lleugerament més baixes. De fet, les temperatures mínimes i màximes previstes per demà, les temperatures més altes al voltant dels 30 graus a les comarques més centrals, al voltant de 27-28 graus a les comarques del nord d'Alacant, interior d'Alacant. En punts de la costa tenim temperatures al voltant de 28, 29, 30 graus i de nou les més fresquetes a les comarques de l'interior. De cara a següents dies de la setmana, dijous serà un dia on pujaran fins i tot un poc les temperatures. Sembla que tindrem un dia marcat pel sol, per l'estabilitat. Per a última hora del dia el vent començarà a girar a mestral o a gregal i ja a la nit de dijous a divendres el cel quedarà més cobert de núvols i podem tindre les primeres precipitacions, perquè sembla que l'última part de la setmana, de cara al cap de setmana, tenim bones notícies per a uns, per a aquells que volen pluja, males notícies per a aquells que vulguin disfrutar del sol durant el cap de setmana, perquè sembla que divendres ja el cel quedarà prou ennuvolat pràcticament a tota la comunitat, amb temperatures més baixes, vents de llevant, la mar un poc més alterada i precipitacions que aniran sent persistents a les zones més litorals i acabaran cobrint el dia els núvols pràcticament a tota la comunitat. I de cara al cap de setmana, de nou, vents de llevant, mar alterada i precipitacions més probables en les zones del litoral. Sembla que diumenge es mantindrien les mateixes condicions. Acabem amb dos vídeos que mostren com serà l'oratge d'esta setmana, molt variable. El primer, de les tronades de la tronada que ahir de vesprada afectava la zona de Dénia. I en canvi, este matí, les mateixes imatges des de Dénia mostraven el cel ras completament lliure de núvols. Bé, Sílvia, és tot. Gracias, Jordi. Pues buena nit. Así terminamos. Mañana les esperamos, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches.